Hola, hola, somos Marina, Adelaida y Coral de Hades Balear y venimos a hablaros sobre el empoderamiento de las mujeres y el body positive. Buenas, soy Adelaida Alcázar y soy la directora general de Demoda 2.0 y la directora de la Escuela Oficial de Demoda 2.0. Hola, soy Coral García, tengo 18 años y soy modelo y directora de certámenes de belleza. Hola, soy Marina, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando auxiliar administrativo y me dedico al mundo del modelaje. Mi referente en la moda tengo a Susana Bianca, que la vi por Instagram y es una chica bellísima, una modelo curvy y para mí es como una luchadora total que a pesar de los estereotipos y todo eso, pues que ella lucha y que me encanta, en plan, para mí es un ejemplo a seguir de superación y fascinada me tiene de verdad. Pues dentro del modelaje tengo dos influencias favoritas y son Karlie Kloss y Miranda Kerr. Yo creo que un estereotipo que se tendría que irse sería el tipo de talla de cuerpo, tanto mujer como hombre, que un hombre la persona que tenga una talla, por ejemplo, una 30, y luego una persona que tenga una talla 50, los dos cuerpos sean aceptados, porque al fin y al cabo los dos cuerpos son preciosos, todos somos preciosos, todos los cuerpos son hermosos, y al fin y al cabo lo que hace hermosa y especial a una persona sería la esencia, la forma de ser, la personalidad de aquella persona. Al fin y al cabo lo que yo pienso que el cuerpo es un complemento que añade, pero lo más importante para mí es la actitud, la forma de ser de la persona. Para mí, uno de los estereotipos que son mitos es la altura. Creo que no debería ser así, ya que si no eres alta no puedes ganar o debes ser alta, no sé. Creo que no debería ser así. Hay muchas chicas bajitas que pueden ser modelos, se merecen ser modelos y si es su sueño tendrían que dejarles. Yo creo que lo bonito, lo positivo del modelaje inclusivo es que todo tipo de personas, mujeres, hombres, con tallas más pequeñas, con tallas más grandes, tengan las mismas posibilidades y que puedan cumplir sus sueños, lo que le hace ilusión, que puede ser que le haga ilusión, pues ir a una pasarela de moda, participar y pues que la haga, igual que en un certamen de belleza. Yo creo que eso es como lo más bonito y lo más positivo. Y el modelaje inclusivo, que es lo positivo, la verdad que se han acertado tal y como son. Hay chicas delgaditas, chicas que no son tan delgadas, chicas con silla de ruedas, pero la verdad que eso lo veo súper bien, genial, porque todas somos iguales y para mí debería ser así, debería ser todo por igual, porque todas las chicas valemos.